Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tarkan Talks. En esta oportunidad vamos a estar conversando desde Uruguay con la doctora Raquel Peiraube, quien nos va a estar contando un poco sus experiencias y cómo está trabajando actualmente ella con productos a base de cannabis en la República Oriental del Uruguay. Vamos a guardar ahora sí unos minutitos hasta que ella se conecte y la podamos invitar. Mientras tanto, les recordamos que pueden dejar todos los comentarios que ustedes gusten y algunas preguntas. Ahí la vemos a la doctora para que se pueda sumar. Les agradecemos a todos y a todas que estén esta noche con nosotros. Ahora sí, doctora, ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Perfecto. ¿Tú a mí? Bueno, me alegra mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien. Como todo el mundo transitando pandemia. Y sí, Complicado, pero pero bueno, no hay más remedio. no hay más remedio. Es así. Raquel, te queríamos entrevistar un poquito y ver si nos puedes contar un poco cómo estás actualmente trabajando en Uruguay, en tu campo, qué diferencias hay o notás que hubieron y avances en estos últimos meses de la última vez que hablamos. Bueno, a ver, la pandemia también afectó la evolución de estas cuestiones, de esto los gobiernos están privilegiando y comprensiblemente, aunque los países no se pueden detener, privilegiando todo lo que es la gestión de la pandemia, y acá ha sido realmente una prioridad en todo sentido, tanto por los programas sociales que se tienen que desarrollar, las dificultades económicas, la vacunación, es toda una tranza, la vida de todo el mundo está atravesada por esto. Y de hecho, lamentablemente ha caído mucho también la consulta, la gente está privilegiando otras cosas. Si pensamos que los productos en base a cannabis de calidad farmacéutica, que es con lo que yo trabajo, calidad farmacéutica, voy a aclarar que no quiere decir que tengan que ser farma, quiere decir que están controlados en su calidad y que cumplen con los estándares que dan seguridad a los pacientes. Entonces, también ha bajado la posibilidad de la gente, como lo tiene que comprar en forma particular, porque aún no está subsidiado en Uruguay. Creo que en este momento el Ministerio de Salud de Uruguay está avanzando en el sentido de implementar el programa de acceso a cannabis medicinal y que eso incluye teóricamente la subvención. Yo informé de esa manera al gobierno, la ley propone que haya una forma de acceso también, así que, entonces, por otro lado, desde hacía antes de la pandemia yo ya tenía pacientes en muchos países, por lo que me estaba manejando, también tengo pacientes en distintos países del mundo. Entonces a veces también se me complica porque supone conocer a qué pueden acceder los pacientes en sus países. Y el problema del acceso a productos de buena calidad es un problema mundial. A mí cuando me vienen a hablar de Canadá, yo me río porque realmente Canadá casi que no tiene productos de calidad como las personas, que aseguren que lo que las personas están tomando es lo que deben tomar, entre otras cosas porque tampoco hay muchos médicos que lo prescriban, pero también porque se ha detectado, y hay varias de las grandes compañías en juicio, porque lo que dice la etiqueta que tiene no es lo que tiene adentro. O sea, no hay una declaración, lo que el labeling de los productos tiene discordancias. Yo ayer, un paciente necesita THC, fue porque tenemos en las farmacias CBD de muy buena calidad. Tenemos full spectrum y tenemos purificado, que están producidos con control de calidad y acceso en farmacia, pero THC no tenemos. Cuando tú tienes que tratar patologías como el dolor crónico, que necesitas THC, el paciente necesita tomar, se nos complica. Entonces los pacientes frecuentemente me dicen, doctora, conseguí este extracto. Y la verdad es que la gente me dice, no, pero este es del muchacho, es el sobrino de mi vecina, o este es el coso que yo conozco desde pibe. No, este muchacho es un muchacho serio. Los he testado todos
y no hay uno, todavía no encontré uno, que lo que dice que tiene es lo que tiene. Por ejemplo, el producto que testó un paciente esta semana, que le hicimos porque además es un inmunodeprimido, todo el testeo microbiológico, si tenía contaminantes, porque nos ha pasado productos con salmonela, con Escherichia coli, es que son productores artesanales, no saben lo que son las normas de higiene que deben mantenerse y de separación de los utensilios. Entonces fueron al baño, vinieron, sí se lavaron las manos más o menos, en el mejor de los casos. Y este era un 1 a 1, teóricamente, un 1 a 1 CBD-THC, ¿no? Al 2%. Sí, pero tenía 7 miligramos de THC y 2 de CBD. No era un 1 a 1. Y esto es en el mejor de los casos. Hay veces que no tienen nada. Entonces, no es fácil para ningún médico que pretenda tener un ejercicio responsable en este momento la prescripción. Y eso no pasa acá. Estuvieron hace muy poco chicos muy graves, algunos se murieron, en California, que lleva más de 20 años produciendo. Sí, pero más de la mitad siguen siendo no legales, siguen no haciendo control de calidad. La mayoría de los estados en Estados Unidos no obligan al control de calidad. Entonces es todo una gran incertidumbre. Fíjate, de las 6 compañías más grandes canadienses, unos pacientes detectaron que no les hacía efecto, empezaron a testar. Había diferencias del menos 18% menos 18%, 118% menos. El que tenía menos diferencia tenía menos 58%. O sea, quiero decir con esto que la industria del cannabis se ha puesto irresponsable y muy greedy, muy angurrienta. No importa, producimos, vendemos, esta creación del oro verde. No, la industria no está yendo adelante con una ética de la industria de producción de medicamentos. Y la industria farmacéutica muchas veces tampoco lo ha hecho, pero están bajo una normativa regulatoria que les saca los productos del mercado, que tienen control de calidad. Entonces, cuando nosotros decimos, no, no queremos la industria farmacéutica, en muchas cosas es más segura, podrá no gustarte el producto, podrá tener efectos adversos, pero no pueden escapar a la normativa de lo que es la seguridad. Y en esto quiero aclarar un concepto, Pablo, sobre la gran confusión que hay en el término de calidad, de seguridad. Cuando yo hablo de seguridad en esto, me dicen, ay, pero doctora, no exagere, el cannabis es seguro. Una cosa es la seguridad del efecto de los cannabinoides y de los terpenoides también, que quiere decir que tienen una ventana terapéutica bastante significativa, pero además que la relación costo-beneficio, los beneficios con respecto a los efectos adversos son mayores y que los efectos adversos son aceptables. Porque también está este romanticismo de que es inocuo, que no tiene efectos adversos. Yo he visto cuadros muy graves. ¿Por qué? Y pues se le vende cualquier cosa a cualquiera, que está tomando otros medicamentos, tienen interacciones, en fin. Hay mucha cosa que tener en cuenta y además no se puede, como se autoriza en este terreno, de manera indolente, al ejercicio ilegal de la profesión. Cualquiera indica posología, cuántas gotas, qué no gotas, qué tenés que tomar, qué no tenés que tomar. Para mí eso no está bien y no lo aceptaríamos en ningún otro campo. Porque ese paciente en ese momento perdió el derecho a reclamar por una compensación frente a efectos adversos, a ser reparado. ¿Y a quién le reclamo cuando no me fue bien? Cuando tuve efectos adversos derivados del tratamiento. Entonces, ¿qué confusión hay? Los cannabinoides sí son compuestos seguros. Químicamente son compuestos seguros. El nivel de efectos adversos que tienen es de leve a moderado y en su amplia mayoría reversibles. Fantástico. Eso habla de la seguridad de los compuestos. La seguridad de los productos es otra cosa. La seguridad de un producto se basa en que esté indicado para lo que tiene que estar indicado y que cuente con los parámetros de calidad que se requieren. La pureza del producto, que no quiere decir purificación, puede ser un extracto de planta entera,
pero la pureza quiere decir que no tiene contaminación, ni por bacterias, ni por hongos, ni por los hongos, los residuos de los hongos que fueron matados y quedan las aflatoxinas, tampoco por los derivados de la extracción, los solventes o los contaminantes y los adulterantes, que también los hemos encontrado. Eso habla de la seguridad. También de la seguridad habla que cada vez que yo voy a ir a comprar mi frasquito, va a tener lo mismo. No es la primera vez que a mí me pasa que el paciente me dice, doctora, mire lo que me pasó, estaba tomando lo mismo que tomo siempre. Llámeme a su proveedor, llámelo usted. No, doctora, me quedé sin... Lo que pasa es que me quedé sin esa variedad, pero esta es muy parecida, ¿eh? Eso no lo podríamos aceptar con nada. Porque además ahí hay una gran contradicción. Por un lado hablamos del efecto séquito, del efecto entourage, donde todos los componentes de la planta son importantes, pero luego decimos, no, pero tiene lo mismo de THC que de CBD. ¿En qué quedamos? ¿Es importante para venderlo, pero no es importante para la seguridad del paciente? Estas son las cosas que hacen que la práctica de los médicos que asumimos con responsabilidad y respeto por la salud de los pacientes, no nos esté siendo fácil hacerlo. Entonces, cuando vos me preguntas cómo me va, cómo me está yendo, te tengo que decir todo esto, que es la realidad que pasamos en Uruguay, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina y en el mundo entero. La mayor parte de los pacientes en todos lados, incluyendo Israel, se provee en el mercado clandestino. En algunos porque las dificultades para acceder son tan grandes, los permisos para poder comprar, como pasó mucho tiempo con Israel, que terminan yendo a comprar en otros lados como en Uruguay. Es tan caro para el nivel económico, socioeconómico nuestro, que van y le terminan comprando al productor artesanal. Y así puedo pasar. En Canadá, los pacientes no encuentran médico que se los indique. No hay médicos certificados para eso y que los acompañen en el tratamiento, porque hay que ir monitorizando las interacciones. Los pacientes y los tratamientos en base a cannabis y cannabinoides se llaman tratamientos add-on. Se agregan al tratamiento de base. En el mejor de los casos, lo que nos va a pasar es que vamos a ir necesitando menos dosis de estos medicamentos y lentamente los vamos a ir pudiendo retirar algunos y otros a bajarlas con las dosis. Pero que sea un tratamiento add-on no quiere decir que uno vaya a tomar cannabis y tenga que dejar de tomar todo lo demás. No es así. Entonces, bueno, son dificultades de que di un tiempo de transición, donde todavía los procesos regulatorios no están maduros, la industria tampoco, y esto trae esa. La verdad que no poder decir cosas más lindas, pero sí tengo muchas satisfacciones en los pacientes que funcionan los tratamientos y da mucha emoción ver que un paciente gana su calidad de vida. Eso es muy conmovedor, por lo menos para los que somos vocacionales. Y Raquel, ¿qué vuelta le encontrás entonces a toda esa gente que no encuentra, digamos, el labor? Porque yo por partes coincido muchísimo con lo que vos decís, porque no todo el mundo fabrica en su casa un ibuprofeno, ¿no? O sea, es como que hay un montón de cosas que necesitan calidad en el testeo y necesitan todo ese proceso. Pero ibuprofeno uno si necesita, tiene acceso a un montón de laboratorios que lo hacen en la farmacia a un precio accesible. ¿Cómo hacemos para conseguir cannabis si es difícil en nuestros países de conseguir? Entonces, uno a veces va desesperado a conseguir el que le venden y a veces hay, como decía recién, que escriben que hay... Sí, está muy bien, pero la desesperación fue generada también. Yo comprendo... Sí, coincido totalmente. Yo comprendo que el que vive con dolor, y por eso yo siempre tengo alguna hora guardada por si algún paciente me llama con dolor, no lo voy a esperar. Porque el que vive con dolor no perdió solo la calidad de vida, el paciente siente que perdió hasta el alma, porque le cambia su carácter, su protección. El vivir con dolor es terrible. Pero hay una cosa que es clara.
la gente no estaba así desesperada mientras no sabía y no se le generó esta cuestión de que usted se va a curar y todos van van a perder el dolor, que tampoco es cierto. O sea, no es cierto que todos los pacientes con dolor, de hecho solo el 50% mejoran, que no es poco, y ni siquiera pierden totalmente el dolor. Lo que pasa es que también mejoran otros parámetros de su calidad de vida, el sueño, la ansiedad, eso baja los decibeles. Estamos de acuerdo, pero es cierto que hoy por hoy cualquier cosa, lo primero que te dicen, como, ¿y no tomas cannabis? Tenés uña encarnada, y no tomas cannabis, o sea, también ha habido una cosa medio perversa. Y a ver, me siento con el derecho a decir esto, porque cuando yo estaba en la primera línea, en muchos países, no había nadie al lado mío peleando porque tuviéramos el derecho a la legalidad del acceso y al cultivo para uso personal, pero no para el medicinal. Yo no estoy de acuerdo en el autocultivo para el uso medicinal de ninguna manera. Nadie tiene vinca en casa para hacerse la vincristina y vinclatina. No estoy de acuerdo. Estos son estrategias pobres de gobiernos irresponsables para que la gente acceda y no fastidie y no obligue al gobierno a los gobiernos a asumir medidas que como tiene que ser una buena política pública, que es generar justicia social, accesibilidad y productos responsables con control de calidad para todo el mundo. Entonces, usted cultive su medicina. Yo puedo entender que a las madres, mientras no tuvieron la posibilidad, yo no juzgo a los pacientes. Hablo de la irresponsabilidad y omisiones de los gobiernos en no crear las condiciones de seguridad. Como yo le dije acá al Ministerio de Salud del gobierno anterior, vos me decís que no estás aprobando productos por la seguridad de los pacientes y es la mejor manera de que los estás impulsando a que vayan a comprar al mercado clandestino que tiene cero control de calidad. Tú estás preocupado por el THC y el CBD y ellos pueden estar contaminándose con aflatoxinas o productos mucho más graves que el THC y el CBD. Entonces, creo que es fundamental que se asuma la responsabilidad política para buenos modelos regulatorios, hechos con responsabilidad. Las personas tienen el legítimo derecho de las puertas para dentro de sus casas a hacer lo que se les plazca, pero esa no puede ser la estrategia de la salud pública, de ninguna manera. La estrategia de salud pública tiene que estar en accesibilidad, y la accesibilidad, ¿qué supone? Precios accesibles o subvenciones, médicos calificados para su prescripción, distribución geográfica, amplitud de productos, de variedad de productos según lo que necesiten. Y variedad de productos no es necesariamente variedad de strains, como la gente cree, que tengo que probarme las 1500 strains que hay. No es cierto. No es cierto, y ya hay muchos estudios científicos que demuestran que en realidad de cada variedad están actuando 3 a 4 productos. Y de las mismas centros de investigación que citamos para decir lo que nos gusta del cannabis, los mismos resultados están viéndose, por ejemplo, ternas de cannabinoides para distintos cánceres, asociaciones con algún terpeno. Pero no es cierto que actúa toda la planta. Ustedes saben que mi querido amigo Ethan Russo es un referente en esta temática y es el que creó la hipótesis, porque hoy por hoy todavía es una hipótesis, del efecto entourage o séquito. Él da clase en el diploma que yo dirijo y él dijo, es probable que de cada variedad solo precisemos 4 o 5 productos. Entonces, con responsabilidad, los gobiernos deberían, además de promover la investigación para saber qué, cuándo y para quién y para qué patología, en el que podamos con productos estandarizados emular lo que la naturaleza ha creado espontáneamente. La eficacia de la corteza de sauce no es la misma que la de la aspirina que compramos es el mismo ácido acetil salicílico, pero no es la misma eficacia que compramos con un producto estandarizado y con control de calidad, la aspirina de la farmacia. Entonces, la planta es maravillosa y para muchas cosas,
puede ser para un momento de distensión y relajación, para un asadito con amigos, para escucharse una buena música con la comida. Puede ser eso, puede ser industrial, pero cuando hablamos de cuestiones de medicina y de usos para pacientes que tienen enfermedades, no se puede estar generando un daño adicional en ese entusiasmo que muchas veces está basado en buenas intenciones. Entonces, a mí lo que me parece que los gobiernos tienen que avanzar, apretar el paso, porque están yendo atrás de la gente, no al frente. Y es implementar buenos modelos, accesibilidad, subvención, como lo hacen para otros productos de la industria farmacéutica. En Uruguay la mayoría de los medicamentos, inclusive tenemos un Fondo Nacional de Recursos, que banca medicamentos costosísimos para quimioterapia. Y no estamos subvencionando productos que son caros, porque son caros, porque hasta el propio Meshulas lo ha dicho, estos productos finalmente no pueden costar más que muchos de los analgésicos comunes que compramos en farmacia. Pero bueno, echa la ley, echa la trampa, y echa la moda, la industria, y no solo la industria, también los productores no tan industriales, tienen su oportunidad. Lo otro que creo es que es fundamental separar los mercados. Los mercados de medicinal y uso adulto no pueden estar superpuestos. El que produce para uso medicinal tiene que cumplir con ciertos requisitos y el uso adulto tiene que tener otras condiciones. Cuando uno no legaliza las dos cosas, le pasa que se superponen los mercados, como pasa en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, y no les está yendo bien. Solo se hablan de los miles de millones que genera la industria, pero no están hablando de los efectos graves que estamos teniendo y que no son comentados. Eso también es algo mentiroso de la industria, que es, no te cuento la verdad. Me ha pasado en la propia Argentina asociaciones que me han dicho, sí, es cierto, hay muchos pacientes que no vuelven y después nos enteramos que tuvieron efectos adversos. Entonces, digamos la verdad de las cosas y seamos responsables. Y un buen acto regulatorio debe hacer que no importa quién seas tú, si sos un pequeño o mediano productor, tengas que cumplir con ciertos estándares. Y si se pretende, que a mí me parece que hay que hacerlo, integrar al pequeño y mediano productor o al pequeño y mediano comerciante en el business, en el negocio, transferirles préstamos para que puedan poner instalaciones decentes que aseguren seguridad para los pacientes, transferirle tecnología, el gobierno tiene esa responsabilidad también de incluir a estos productores, pero no de cualquier manera. Ahí es donde yo veo que muchas veces se pisa la cáscara de banana y entramos en un deslizamiento peligroso. La gente no está hablando de que Estados Unidos con su modelo PPRPP aumentó, y eso lo muestran los estudios de qué, de epidemiología. Obviamente que la industria no lo cuenta. Tampoco lo cuentan los gobiernos que están sacando sus taxes millonarias de esto. Pero las investigaciones muestran que aumentó los accidentes fatales con cannabis y que también aumentaron la psicosis. ¿Por qué? Y porque la industria sabe que el THC es el componente adictivo y cada vez te pongo más THC, te venden variedades que tienen más de 30% de THC. Y esto, las personas van y compran de esto también. Con lo mismo que yo me fumo un churro, hago aceite y el otro se lo toma como medicamento. No está bien eso. No está bien. Y eso es porque es verdad que para mí no existe el cannabis medicinal. Lo que existe es cannabis sativa y de la misma variedad tú puedes producir un medicamento o fumarte el mejor de tus porros con tus amigos escuchando tu música. La variedad puede ser exactamente lo mismo. Lo que va a ser diferente es bajo qué condiciones se produce, se comercializa y se indica. Pero puede ser exactamente la misma planta. Entonces, todo esto me queda la sensación, una de dos, o los políticos no saben nada y se ponen a regular por asesores que vienen o bien con sus propios intereses, o
que no saben tampoco, porque si no hay muchas medidas que no deberían implementarse. Y no estoy hablando solo de nuestros países. Canadá, la gente me habla de Canadá, los que trabajamos en todo esto, y hemos sido invitados y visto cómo se produce. Canadá tiene 3 años de cannabis en sus almacenes, en storage, en almacenamiento, porque es tan mala la calidad de su producto que no lo lograron exportar. Y a mí me dicen, ay, no, pero Canadá. ¿Canadá qué? Canadá no tiene un programa federal de acceso y de formación médica. No hay, podés pasar varias miles de kilómetros sin encontrar dónde acceder a tu producto. Y además, ¿por qué la industria canadiense se vino a pico en las acciones? Entre otras cosas, porque Europa le dejó rápidamente de comprar al ver que no cumplía con los estándares de calidad que se suponen para el uso medicinal. Y Canadá nunca legalizó el uso medicinal. Canadá tiene una ley para uso adulto, no uso medicinal. El uso medicinal es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Cuando yo hablaba con el gobierno canadiense, les decía, ¿cómo no vas a incluir la legalización? Dice, no, acá está mucho más seguro por una sentencia. Sí, pero no lo vas a regular como lo regula una ley. Y así le fue. Así pasó. La misma producción está sobrepuesta, entonces Naciones Unidas los está llamando al orden porque no tienen mercados separados. No hay prescripción. La provincia de Quebec instaló un programa de farmacovigilancia. Si decimos que son medicamentos, los debemos manejar como medicamentos. Y no está pasando eso. Entonces, a los que nos entusiasma mucho esto y sabemos y tenemos un gran compromiso con la legalización en todo el mundo, y queremos que los pacientes accedan, nos preocupan cosas que nadie quiere decir porque no son simpáticas. Yo sé que lo que yo digo no es simpático y que a mucha gente le puede estar molestando, pero yo no estoy acá para ser simpática, estoy para ser eficaz y por mi compromiso con la seguridad y los derechos de los pacientes y de las personas que usan drogas, por las que siempre defendí sus derechos al uso de sustancias, a que hubieran programas de reducción de daños, que tenían derecho a consumir lo que les pareciera. Y nosotros teníamos que estar al lado de ellos cuidando su salud para que no enfermaran haciéndolo. Entonces, con ese derecho me permito decir todas estas cosas que no son simpáticas, pero son ciertas. Y la gente no dice la verdad. Es cierto que en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Canadá, están aumentando fenómenos que nunca debieron aumentar. ¿Y saben qué es lo triste? Que el prohibicionismo está esperando que fracasemos, que hagamos las cosas mal. Y eso no voy a 30 años de mi vida metidos en esto, no los voy a regalar, no por mí, por el derecho de los pacientes. Entonces, no estoy muy contenta de cómo están yendo las cosas. Estoy contenta porque estamos avanzando en legalización, pero es un cruce, un cambio, un cruce transicional de la cultura del prohibicionismo a la cultura de la legalidad. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de los que están legalizando son prohibicionistas. Nos pasó acá con el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo es que Uruguay legalizó hace casi 7 años? En diciembre va a ser 7 años. 8, perdón. Estamos en el 7. 7 y medio ya. Fue 2013. Entonces, ¿por qué? Porque tuvimos un ministerio que trató al cannabis no como se debe tratar en un país que legalizó, sino como una sustancia satánica, maléfica. No sabían, entonces resultaron incompetentes, ineficaces, y la debilidad de la voluntad política fue tan grave que tampoco fueron capaces de ser humildes y aprender. Y eso expuso a la población. Entonces, sí estoy contenta porque vamos avanzando, pero no estoy lo contenta que debería estar si se hubieran hecho las cosas bien. Raquel, pero increíble todo lo que nos acabas de contar, porque bueno, es obviamente otro paradigma del que por lo general se acostumbra, muchos son pro el cultivo
cultivadores y Está bien. autocultivo, y este es un contrapunto. No, y es un contrapunto muy interesante también porque por ahí mucha gente cuando vos lo desarrollás, se nota desde qué lugar vos lo comentás. Entonces, es muy interesante la manera en la que lo podés sustentar, y me parece que abre un debate, la verdad que es muy rico para poder seguir comentándolo. Nosotros, la verdad que Raquel, no queremos eh, quitarte más tiempo ni a la No, un gente que placer. nos acompaña, pero sí decirte que bueno, que estamos al habla y que podemos ahondar por ahí esto que ya nos quedó pendiente en algún webinar, donde por ahí podemos hacer una mesa más de debate para, para eso, para poder seguir enriqueciéndonos Con con tus muchísimo experiencias. gusto. Y cada vez que quieras hacer un espacio de estos para educación pública, también, porque la población tiene derecho a la información y ese es un derecho del que no se habla, pero tiene que ser una información balanceada, sostenida por los productos de la investigación, y esa investigación que a veces es información que es mal utilizada. Cuando se dice que el cannabis, nadie se murió por cannabis, no es cierto. No es cierto, y no es por Spice, no es por los cannabinoides sintéticos, porque ha pasado en gente con arritmias severas porque le dieron THC a un paciente que tenía una arritmia no estable. O sea, es cierto que nadie se muere de una sobredosis de cannabis siendo sano. Ojo con los pacientes que tienen ciertas vulnerabilidades. Deben hacerlo en seguimiento médico. Entonces, lo que haces tú, yo acepto incondicionalmente cada vez que tú me llames. ¿Por qué? Porque también el primer acto médico no es prescribir, es educar. Ese es el primer acto Totalmente. médico. Entonces, siempre que quieras contar conmigo para espacios de educación pública, me vas a tener. Gracias, Raquel. Un placer siempre comunicarme con vos, tus formas, y bueno, muy agradecido de que hayas dedicado este rato a nosotros. Así que estamos hablando para la próxima. Gracias por todo, Raquel. El que la quiera seguir, la puede seguir en sus redes sin problema, y le pregunta cualquier cosa. Gracias, Raquel. Gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima edición de Tercan Talks, y esta charla va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Tercan, para que la puedan volver a ver. Hasta luego, buenas noches y hasta la próxima.